El 19 de septiembre, pues bueno, creo que todos sabemos que hubo dos terremotos que impactaron de manera muy profunda pues aquí en la Ciudad de México. Personalmente yo lo viví en la planta baja de la Biblioteca Central. No sabía lo que estaba pasando en un primer momento, aunque ya me había tocado escuchar como alertas sísmicas y vivir como pequeños movimientos telúricos. Ese pues superó con creces todos los que había sentido antes, ¿no? No le pude dar una explicación en el momento cuando vi que la gente corría y así, pero me pude dar cuenta más bien ese día en la noche de lo que estaba pasando. Pues hubo un sismo de 7.1 grados Richter y pues la ciudad se vio muy afectada. Pues estaba en el ágora al lado de la fuente y estaba sentada con unos amigos. De pronto sentí como si mi amigo que estaba atrás de mí se hubiera ido encima de mí, como si se hubiera caído. Y justo cuando iba a voltear a ver qué le había pasado, pues vi que la gente empezó a salir corriendo de la pecera de la biblioteca Samuel Ramos y luego vi como la torre azul que tiene, que no estoy segura si es de agua o de qué es, se tambaleó hacia enfrente, entonces no podía salir porque ya se había formado un cuello de botella en la salida del ágora, pero igual yo sabía que el punto de reunión era ahí, entonces mis amigos y yo nos quedamos ahí hasta que terminó. Después salimos hacia el estacionamiento y me fui a mi casa, pero el metro no funcionaba de Zapata hacia Tláhuac, entonces básicamente tuve que caminar de Zapata hacia Eje Central y justo por la calle de Popocatépetl en la Colonia del Valle vi un edificio caído. Hubo un sismo muy grande, un terremoto. Acabó con gran parte del sur de la ciudad, cosa que pensábamos que jamás iba a volver a ocurrir. Y pues la ciudad estaba en caos totalmente. Pues el día 19 de septiembre, por ahí de la 1 de la tarde, pues sentimos un sismo. Pues yo estaba en una plaza comercial y estaba en el último piso. Entonces justamente iba entrando a un negocio y de pronto se empezaron a sacudir todas las ventanas, pero empezaron a hacer un sonido muy fuerte. Entonces salí corriendo, de hecho salí por la puerta de trabajadores y pues de verdad estaban todos muy asustados, todos salieron corriendo por las escaleras y empezaron a quebrarse todos los vidrios y lo que más me traumó fue ver como a una muchacha se le clavó un vidrio en el cuello y no sé, fue muy espantoso, estaba muy asustada. Bueno, puntos de que estábamos jugando cuando de repente, bueno, de manera de broma, Konik, que es otro de los compañeros que estaban ahí, me estaban preguntando que si estaba moviendo la pierna. Como tengo un tic nervioso de mover la pierna, pensaba que yo estaba moviendo la mesa. Cuando se empezó a mover de repente toda la zona, es cuando empezamos a decir, esto no es mi culpa, esto es un temblor. Y bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, yo con mis manos agarré mis cartas, las abracé y me fui con mi mochila y salimos todos a lo que es la zona de seguridad, lo que se llama el aula de aquí, la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, fue cuestiones, bueno, para mí la persona no lo sentí tanto tiempo. Bueno, el primer golpazo ya cuando ya estaba en zona segura y ya me dejó de importar, estaba pensando en la situación cómica de un temblor. Y pues bueno, esa fue mi experiencia en ese momento cuando el impacto del terremoto. Bueno, y aparte se veía cómo se movía el techo, como es un techo de lámina para tipo cancha de básquetbol. Entonces se veía cómo se movían las lámparas, cómo las mesas se temblaban, cómo la gente estaba gritando algunas personas en algunas partes. Y pues bueno, eso fue mi experiencia en ese. Fue una ironía. Eso fue lo que fue el 19 de septiembre, más porque justamente fue la conmemoración de los acontecimientos del 19 de septiembre del 85, entonces es la gran ironía que haya pasado unas horas después del mega simulacro. Entonces para mí es lo que fue ese día principalmente, fue la ironía. Pues en la primera semana, para empezar, los primeros 3 días no pude salir a brigadear ni a como
moverme realmente porque estaba viendo que el departamento en donde vivo fue declarado como inhabitable. Entonces estábamos mudándonos de un lugar a otro. Nos mudamos los primeros 4 días a la casa que mi familia tenía en la zona de Milpalta y pues estuvimos acondicionándola, eso la primera semana. Pero bueno, mientras tanto lo único que tenía disponible era la computadora, entonces empecé una base de datos con una pequeña encuesta que básicamente tenía como fin ver cómo estaban los alumnos, sobre todo porque pues, o sea, no sabíamos quién había perdido su casa y yo quería saber eso, entonces empecé ese pequeño censo y la segunda semana tuve que resolver cosas legales de la casa igual y hacer otra mudanza porque de esa casa nos mudamos a la casa que estaba cerca del Metro Tláhuac. Entonces digamos me mudé 2 veces en esas 2 semanas. Lo único que hice fue ayudar a una de las brigadas que se fueron a botear por parte de la facultad, bueno, del Colegio de Historia. Nos fuimos a botear a Coyoacán, que pues eso fue 2 semanas después, creo. La primera semana eso era lo que hacía, en la mañana iba al centro de acopio, o sea, todos los días llevaba lo que sea, algunos días llevaba cosas para curación, otros días llevaba ropa, otros días llevaba agua y así, se repetía. Y eso era en las mañanas, ayudaba a los centros de acopio en las tardecillas más o menos y en las noches me quedaba en albergues o regresaba a mi casa a dormir normal y así toda la semana. Y la siguiente semana fue cuando la facultad empezó a tener brigadas, entonces vine y ya tenía clases en el CEL, entonces tenía clases en la mañana, venía al centro de acopio en la tarde, estaba en una brigada de masajes que daba masajes a brigadistas, a gente que estaba en los centros de acopio y a gente que había estado en los escombros. Ya fuimos a albergues y eso era todo, era escuela, acopio, masajes, albergue y así. Bueno, pues yo creo que a partir del 19, el mismo día del terremoto, yo particularmente pues me vi imposibilitado como para comprender bien la situación, para darle la justa dimensión de lo que estaba pasando. Así que por lo tanto, pues ese día realmente pues no tomé ni una conciencia ni una responsabilidad con la ciudad o con mis compañeros, ¿no? El día del terremoto simplemente me la pasé aquí en la universidad y pues ya en la noche me fui a mi casa que está ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, y ya ese día en la noche me di cuenta de que las dinámicas en la ciudad habían cambiado, es decir, algunos compañeros estaban poniendo en Facebook que estaban yendo a la remoción de escombros, a brigadas, etc. Y yo creo que esa presión, creo que sí ejerció una presión el hecho del actuar de varios compañeros estudiantes y de varios compañeros y amigos cercanos. Creo que sí generó una presión, por lo menos en mi círculo cercano y a mí mismo, que me hizo al siguiente día ir a Xochimilco, participar, pues no en una brigada propiamente organizada, simplemente agarré una pala y fui, ni siquiera sabía dónde iba, simplemente fui con rides para allá, para Xochimilco, y pues me di cuenta de que había cientos y cientos de personas ayudando. Entonces, un día después también, eso pasó un día después, fui a Xochimilco un día después del terremoto. Al día siguiente fui a comprar despensa, o sea, pues, artículos básicos, ¿no? Papel higiénico, latas de comida, etcétera, lo que estaban pidiendo, y estuvimos repartiendo en algunos centros de acopio que están ubicados en el centro histórico, más bien en la proximidad de mi casa. Entonces podría decir que la primera semana para mí fue la más activa. No podría decir que estuve ayudando todos los días y que puse pues en todo mi esfuerzo como en darme cuenta de lo que estaba pasando y en poner mi obra para ayudar en muchas cosas, ¿no? Simplemente me moví a 2 o 3 puntos porque pensé que era mi responsabilidad histórica la que estaba poniéndose en juego. Y aparte pues es importante recalcar que creo que los medios de comunicación y las redes sociales jugaban un papel importante, es decir, todo giraba en torno a la ayuda, a la responsabilidad de uno de ayudar, los compañeros que ayudaban, lo que estaba pasando en el sismo. Entonces era una realidad que uno no se podía desafanar de ella. Creo que al pasar de los días se fue apagando como más esta situación, como que esta convulsión social que empezó desde el primer momento, así es que la segunda semana no hice gran cosa, realmente no hice nada, y eso más bien obedeció a que pues yo estaba en diferentes dinámicas porque mi casa tuvo algunos daños.
digamos que justo los primeros días exactamente estaba más bien choqueada, no podía ni siquiera, o sea, de hecho mucho tiempo ni siquiera dormí bien. Yo no podía dormir y de pronto empezaba a decir como está temblando, aunque realmente no estaba temblando. Pero ya después comenzamos a organizarnos en la facultad y entonces ya digamos unos 3 días después empezamos con las campañas de asesoría jurídica. En la segunda semana ya más bien estábamos, o sea, en ese momento nos organizamos lo más que pudimos con algunos abogados profesionales y ya la segunda semana estábamos más bien recibiendo las asesorías, ya más bien todo más controlado, tratando de ver ya cada persona individualmente, hasta que se fue relajando. Cuando empezó a temblar, yo estaba saliendo de mi cuarto y nada más vi como todos mis muebles empezaron a moverse horrible. Yo vivo en el mismo terreno que mi abuelita, entonces lo que más me preocupaba era como verla. Y ya, o sea, fue como que hasta que terminó pude salir y ver cómo estaba todo. En mi pueblo no hacen simulacro, o sea, eso les vale 3 kilos. En mi pueblo es más peligroso para nosotros que vuelva a explotar en San Juanico a que tiemble, porque realmente a nosotros el temblor no nos afectó. En cosas materiales, como edificios y demás, no están afectados, así que digas, se van a caer. Entonces, para el pueblo siempre ha sido como más importante cuidarnos del gas y de las gaseras del sismo. Entonces no hubo nada. La primera semana, en un instante, lo primero fue pues ver que toda mi familia está bien, porque como te comenté, mi hermano trabaja en Lindavista. Lo primero que escuchamos es que edificios se habían caído en Lindavista y no sabíamos si la plaza de ahí seguía de pie. Entonces no podíamos contactar con mi hermano y eso fue muy estresante para todos. Ya después de un rato afortunadamente nos contestó, nos dijo estamos bien, la fábrica tiene gatos hidráulicos, no pasó nada. Tener como, o intentar contener a mi familia de todo está bien, todos estamos bien. Intentar hacer como mi parte como futura psicóloga. Y eso en los primeros días, al instante. Después fue todo por medio de redes sociales, estar compartiendo información que yo intentaba que fuera verídica y cuando me daba cuenta que no era real, inmediatamente la eliminaba. Me contacté con todos mis familiares de varias partes de la ciudad, con compañeros y aproximadamente al terminar esa semana quisimos ver a niños, tratarlos específicamente para... bueno, quisimos ver como con niños, tratarlos, intentar tratarlos, pero la verdad es que los cuentacuentos que estaban haciendo todo el trabajo lo estaban haciendo muy bien. El día 19 me quedé un par de horas aquí en la facultad con mis compañeros porque no quería regresar a mi casa, me daba miedo. Después llegué a mi casa como a eso de las 4:30 y quedé de verme con una amiga para ir a tratar de ayudar en lo que pudiéramos. Entonces terminamos yendo a Álvaro Obregón y ese día estuvimos ayudando a recibir víveres y el día 19 me quedé a dormir en la casa de una amiga de mi amiga y el día 20 estuvimos ayudando en un restaurante a preparar comidas que se iban a entregar en los diferentes puntos en los que se necesitaban y después de eso vine al estadio, estuve ayudando hasta las 7:30 más o menos, regresé a mi casa y el jueves 21 me fui al Estado de México con mi mamá. Y después de eso estuve 4 días allá con ella porque estaba bastante asustada. Bueno, principalmente me retraí. En cierto grado es la primera vez que tengo un tipo de estos temblores y la verdad como que a título personal no sentí la misma emotividad de las otras personas porque ese mismo día yo me quedé en el estacionamiento, más por chisme que por otra cosa, más porque, bueno, yo como vivo en la zona cercana a la universidad, un poco más alejado, cerca de Copilco, entonces en esa zona es como se debe haber cuenta mi casero que se sintió muy
se sintió fuerte, pero no hubo daños estructurales a la zona donde yo estoy habitando. Entonces yo estaba en cierto grado confiado de que, bueno, pudo haber pasado algo, pero no tan serio, más no como otros compañeros que pudieron haber vivido en zonas donde el temblor hubiera sido más crítico. Y en ese mismo momento escuchaba como la gente, a algunos se les había subido la presión. Recuerdo el caso especial de una compañía que se le bajó la presión, empezó a sangrar por la nariz, y ciertas personas que estaban preocupadas no solamente por lo que les pasó en este momento, sino lo que habían visto, bueno, cómo pensaban o suponían que había sucedido en otras zonas. Yo, en lo personal, primero sentí emoción. Fue mi primer terremoto en este parque. No me pasó nada, si me hubiera pasado hubiera sido una reacción totalmente diferente. Lo primero que hice fue llamarle a mi mamá para decirle que había sucedido este evento. Hubo muchas complicaciones, las llamadas, se sentía la incomunicación a grandes rasgos, se veía que todos intentaban comunicarse con sus seres queridos, pero pues, las señales se encontraban sobresaturadas de Movistar Telcel. Yo ya marcándole a mi mamá y diciéndole, bueno, toda mi familia, lo digo también porque muchas personas se preocupaban por sus familiares en otras zonas. Yo, como toda mi vida está allá en Saltillo, toda mi familia, todos los que yo conozco están en esa zona y estaban seguros, y ahí ya no hubo ningún tipo de complicación, entonces por eso no me preocupé tanto. Sobre mi comunidad, en cierto grado, no soy una persona muy sociable que digamos, entonces sentí más curiosidad por la sociedad en su totalidad, pero no tanto así el apego. Y bueno, sobre las 2 semanas, lo que aconteció yo principalmente, mi situación como estudiante, no tengo, digamos, como al día, uso mi dinero que me envían para comer 2 veces al día, con unos 50 pesos. Entonces no tengo a la cena, no tengo despensas, entonces no fui capaz de dar no me encontraba la posibilidad de dar ese dinero para apoyar o dar despensa. En las cosas de asistencia siempre me encontré limitado en ese aspecto de que, por ejemplo, pedían estar con cascos, con palas. Entonces, y como en la zona donde yo habito no pasó así, no fue de esa manera crítica, no se solicitó esa ayuda. Aparte, hubiera sido muy complicado en mi situación conseguir esos tipos de materiales, ha sido costosísimo, no hubiera podido comer durante esas 2 semanas. Pero bueno, estuve constantemente viendo las noticias, viendo en qué la situación como pasó aquí en la ciudad universitaria, cómo se fueron los albergues, vi lo de la mentira de Frida Sofía. Y bueno, ahora sí, hace mucho no veo televisión, pero fue lo principal que vi en esos días, me iba para informarme. Y en sí, esas 2 semanas estuve también en la segunda, estuve en cierto grado frustrado, más porque sentía que la pausa, el paro pico, no era tan necesario. Cada persona estaba de acuerdo que se reanudaran las actividades de manera un poco más tranquilas, claro, entendiendo la situación de muchos de nuestros compañeros, de los compañeros de la facultad, pero no quitando las 2 posibilidades. Somos estudiantes, es lo que yo considero, o sea, nosotros no... Bueno, los que somos estudiantes de tiempo completo, si nos quitan esa posibilidad de alejarnos totalmente de las aulas, entonces sí se quiebra eso, esa estabilidad, se siente que uno se colapsa en ese momento de la vida. Pues la primera semana, sobre todo, estuvimos llevando víveres y fuimos a los centros bueno, aquí que está estuvo el centro de acopio del estadio. Tuvimos 2 días, estuvimos ahí mirando. Pues al final te vas como un poco, te ayuda como a aliviar esa necesidad de hacer algo. Y bueno, de ahí fueron como varios días haciendo eso. La segunda parte o sea, la segunda etapa que mencionas, pues ya empezamos a regresar a nuestras actividades y a buscar como brigadas o qué más podíamos ayudar, o si, pues también revisar si nuestras casas, pues esa semana que revisamos si nuestras casas de los vecinos estaban bien, ya que había disminuido esos. Cuando recién pasó, no teníamos internet y creo que sí tenía, pero no tenía datos. La cosa es que prendimos el radio y lo pusimos en altavoz para que los que no trajeran radio o no trajeran audífonos
pudieran escucharlo. Después estuve informándome pues mucho en Facebook, evitaba los noticieros la verdad y ver la televisión porque sentía que era demasiado. Y pues también consulté periódicos en línea para ver qué decían en otros países, ¿no? Por ejemplo el New York Times, es un periódico londinense, pero no recuerdo cuál es, creo que es el London Watcher, una cosa así. Y un periódico, bueno, periódicos españoles y chilenos sobre todo, porque tengo amigos, entonces ellos me mandaban a veces noticias. El 19, justo después de que sentimos el temblor, me junté con un grupo de amigos y empezamos a recibir como noticias de parte de nuestros familiares de que estaban pasando cosas en el distrito, que se habían caído ciertos edificios. Las principales fuentes siempre fueron redes sociales, porque la verdad es que a la televisión, desde que ocurrió todo el show que hicieron de Frida, se estaban jugando con la desgracia ajena. Entonces, con personas que yo sabía que estaban en los lugares indicados y podían darme información de primera mano, con ellos estaba principalmente. Al primero fueron las noticias de televisión, así la primera. Y hasta que descubrí que todo estaba siendo falso. Y fue muy decepcionante, la verdad. Entonces ya decidí, digamos, salir a vivirlo personalmente, a saber qué estaba realmente pasando por las redes sociales principalmente, por las personas que estaban yendo físicamente. Encontrar noticias por internet, pero no estaba funcionando bien las redes, entonces sacamos un teléfono y prendimos un radio. Y así fue como nos estuvimos informando las primeras horas. Después de eso, ocasionalmente veía las noticias y lo que veía en mi teléfono en Facebook. Fueron mis medios de información. Básicamente por redes sociales. Yo creo que mi principal fuente de comunicación para saber lo que estaba pasando en la ciudad, como muchos otros, era el internet y más concretamente pues, las redes sociales. En cuanto fue el mismo día del sismo y los días siguientes, seguí un poco las noticias por televisión, pero pues ya después por Facebook. Yo principalmente por internet, por momentos en radio, en el mismo momento como se desarrollaba la situación, cuando llegué a mi casa, lo último que yo tengo lo que se llama Walkman. Sony Walkman tiene radio, es muy viejito, pero daba la posibilidad esa de que puedas escuchar la radio solamente con los audífonos, y fue lo que escuché ese día, porque ese mismo día se había ido la luz en la zona donde yo resido. Posteriormente me informé por medio del internet, veía las páginas oficiales. Ahora sí casi todo lo que pueda rescatar de los noticieros que me daba de resoluciones Google, una aplicación básica de noticias de Windows 10. Entonces esas fueron mis fuentes principales de información.